poder, Jehová sí tiene poder, Jehová sí tiene poder, y no tienen poder, y no tienen poder, y no tienen poder, y no tienen poder. Alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca, y verás que la bendición llega
que me está tocando aquí en mi corazón. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Solo dale la libertad, 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 solo dale la libertad al Espíritu de Dios, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad. En su nombre hay poder, 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 en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, en el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre y a su pueblo. Aleluya, poderoso es nuestro Dios, tú eres fiel, Señor, poderoso. Aleluya, gracias, bendito Dios, gracias, poderoso Padre, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, amado Padre, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Oh, aleluya, santo, santo. Gracias, amado Jesús. Bendito sea tu nombre, amado Rey. Te adoramos, Señor, y exaltamos tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos
nos quedamos con la palabra del Señor. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Y todo lo que respira, alabe al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, en la carta a los Efesios, capítulo número 1, para gloria del Señor. Y vamos a leer el verso número 18. Efesios capítulo 1, verso número 18. Dios bendiga a los hermanos que nos sintonizan a través de redes sociales, hasta donde esté llegando la bendición del Señor esta noche. Efesios capítulo 1, verso número 18. Aleluya. Todo el capítulo 1 es hermoso, hermano, pero vamos a leer el verso 18 y luego entenderemos algo, otros versos más. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: las riquezas de nuestro llamado. Hay creyentes, hermano, que no se dan cuenta. Hay creyentes que no se dan cuenta de esta riqueza o de esta bendición con la que contamos. Y quiero, hermano, que podamos aprender de la palabra del Señor. Miren lo que dice el verso 5 de Efesios capítulo 1. El verso número 5 dice esto: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, esta palabra, según el puro afecto de su voluntad, dice el verso. Eso representa, así en palabras sencillas o en lenguaje práctico, esto representa porque a Él le dio ganas, porque Él quiso, porque Él tuvo el deseo de hacerlo. Y Pablo está hablando, hermano, acerca de lo que representan las bendiciones espirituales, las riquezas de las bendiciones espirituales. Lo que dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Pablo, hablando acerca de esas bendiciones, de esas abundantes bendiciones, que más adelante en el verso 18 le llama riquezas para lo que fuimos llamados. Pablo resalta en el verso 5 cuál fue la razón de esa riqueza, por qué hoy contamos con esa bendición. Y Pablo dice que es porque a Dios le plació. No es porque ninguno de los que estamos acá ahora en Cristo, y quiero que usted pueda tomar en cuenta, hermano, el propósito de este mensaje, porque el propósito del sermón es que usted pueda comprender la bendición que tenemos hoy que estamos en Cristo Jesús. Porque repito, hay personas, yo recuerdo una anécdota que un predicador contó en su momento y llamó mucho la atención. Él hablaba acerca de un mendigo, hermano, que tenía muchos años y que andaba pidiendo comida, dependía de solicitar una limosna, una miseria. Y este hombre en su momento se encontró con otra persona dadivosa y disponía a darle de comer. Lo curioso es que dice este varón que le llamó la atención algo que colgaba de su cuello. El mendigo colgaba algo de su cuello, y cuando el varón disponía el darle algo de sostén, algo de alimento, le preguntó por curiosidad: ¿qué es lo que cuelga en tu cuello? Y aquel hombre, con palabras sencillas, le dijo: pues alguien puso una nota ahí. Dentro de lo que colgaba en su cuello había una nota, y le dijo: alguien puso una nota ahí, y alguien me dijo que cuando tuviese necesidad de algo, que lo mostrara.
Y le dijo a aquella persona: pero puedo verlo, le dijo. ¿Me lo puedes mostrar? Tengo curiosidad. Pues para mí es algo que no vale nada, que no significa nada. Y cuando aquella persona abrió lo que colgaba, la nota que colgaba en un depósito que tenían en una gargantilla, aquella persona se sorprendió cuando vio la nota, porque en la nota decía: este hombre, portador de esta nota, su nombre es fulano de tal. Él era analfabeta, él no podía leer. Entonces en la nota decía: este hombre es analfabeta, no puede leer, pero este hombre portador de esta nota es un hombre que peleó la guerra y que tiene derecho a una pensión durante toda su vida por el gobierno. Cuando esta persona lee esa nota, le comienza a decir al otro hombre: mendigo, ¿usted es fulano de tal? Sí. ¿Es cierto que usted peleó en tal batalla? Sí. Pues esta nota dice de que usted tiene derecho a todo lo que usted necesita. El gobierno tiene que cubrir todas sus necesidades. Usted no tiene necesidad de mendigar, usted no tiene necesidad de pedir comida. Usted tiene todo lo que necesita. Si lo único que usted necesitaba es leer la nota para darse cuenta que usted no tiene necesidad de nada. Pues llama la atención, porque cuando yo estudiaba la palabra, cada creyente debe de comprender la bendición, la riqueza y la abundancia con la que cuenta hoy estando en Cristo Jesús. Es que no es mejor privilegio, no hay mayor bendición que poder haber conocido a Cristo, y como dice Pablo, estar sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Alabado es el nombre del Señor. El detalle es que hay muchos creyentes que no comprenden la riqueza del llamado divino que Dios ha otorgado. Por eso es que tenemos a creyentes que se comportan como mendigos, a creyentes que andan buscando en la basura algo que pueda sosegarle. Y quiero que usted lo entienda, porque Pablo lo entendió. Por eso es que Pablo llegó en algún momento de su ministerio a decir: señores, yo todo lo dejo atrás, todo lo que antes era, hoy lo tengo por basura. Dijo Pablo: ¿sabes qué es lo que hago hoy? Hoy procedo a la meta, hoy avanzo según el llamado que Dios me ha otorgado. Porque cuando la iglesia comprende la riqueza de su llamado, no mira para otra parte, sino hacia adelante y hacia el cielo, creciendo bajo la voluntad del Señor, según su gracia, según su misericordia, según el abundante amor y su afecto para con nosotros. Por eso, a fin de introducción, quiero mostrarle esto. Ahora lea conmigo el verso 7. Verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la frase que resalta: según las riquezas de su gracia. ¿Sabes qué significa esto? Esto significa un otorgamiento de todo como un don. Riquezas de su gracia representa un otorgamiento de todo como un don, como un privilegio, como un regalo. Pablo decía que todo lo que él hacía era por la abundante gracia del Señor sobre él. Por eso Pablo resaltaba de que él no podía, hermano, no podía él sentirse grande, porque todo lo que él hacía era otorgado por Dios. Dios daba la capacidad, Dios daba la fuerza, Dios daba la gracia, Dios daba el talento, Dios daba la autoridad, Dios daba el llamado, Dios daba el ministerio. Pablo decía: nosotros no podemos gloriarnos en nada si todo lo que tenemos Dios lo ha otorgado. Por eso es que se llama un favor inmerecido. Y aquí Pablo, cuando habla acerca del otorgamiento de todo, habla de riqueza, habla de abundancia, no habla de escasez. Habla de algo que ha
que ha derramado Dios, hermano, sobre el creyente que ha llamado en abundancia. Y son sus talentos, es su fuerza, son los llamados, son los ministerios, es el respaldo. Por eso es que estas palabras sobresalen antes de poder llegar al verso 18. Y mira lo que dice, hermano, en el verso 9. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su, ¿qué dice ahí? Beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oiga, ¿qué significa aprobación o permiso o autorización? Eso significa beneplácito. O sea que Pablo está diciendo que él dispuso darnos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, él dispuso revelar su voluntad a nuestra vida. Y todo por su permiso, porque él lo autorizó, porque él quiso, porque él hace como quiere, con quien quiere y de la manera que quiere. Oiga por favor esto, hermano. Para mí sobresale esto, porque el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que ha sido otorgado, de lo que se nos ha entregado. Y primero Pablo habla de que se nos ha otorgado una gracia, una bendición espiritual, una riqueza espiritual, porque a Dios le ha placido, porque a Dios le dio la gana, no porque nosotros lo merezcamos. Segundo, habla de que nos han otorgado toda gracia, toda riqueza de gracia. O sea que nos han otorgado todo bien, todo don, todo talento, toda bendición. Y también dice la Biblia de que fue él quien lo autorizó, fue él quien decidió otorgarlo, fue él el que dijo: yo tengo esto para ti, yo quiero entregarlo. Él es el que autoriza, él es el que permite, él es el que decide. Por favor, atento a esto. Por eso es que el apóstol Pablo en estos versos, desde el verso 3 en adelante, el apóstol Pablo presenta, hermano, esa riqueza espiritual. Vea lo que dice el verso 3. Aquí habla de riqueza, que hay que darle gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con cuánta bendición? Con toda. O sea, no quedó nada afuera. Nos entregaron toda la bendición a través de Cristo Jesús. Hay una riqueza. Ahora puntualicemos a qué riqueza se refiere Pablo. Mira el verso número 4. ¿Cuál es la palabra que sobresale en el verso número 4? Según nos, ¿qué? Según nos escogió. O sea que el verso 4 revela que la iglesia en primer momento ha sido escogida por Dios. Oiga esto, hermano. Ahí reside la riqueza. Primero, porque hemos sido escogidos por Dios. O sea que en nuestra vida está cumpliéndose el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Por eso es que el verso 4 habla acerca que nos escogió antes de la fundación del mundo. Oiga, cuando se habla antes de la fundación del mundo, es que nuestra vida está segura en las manos de Dios desde ahora hasta la eternidad. O sea, Dios escogió nuestra vida para que sobre nosotros se cumplieran los planes divinos que Él tenía trazado desde antes de la fundación del mundo. Eso es la bendición de la que habla Pablo. Y Pablo llama esto como una bendición espiritual, el que el creyente pueda caminar seguro de que su vida está escondida en Dios y que todo lo que pase en nuestras vidas es conforme la voluntad del Señor, sea aquello grato o no sea muy grato. Pero el creyente debe de comprender que desde el día que Dios lo interceptó y dijo: tengo planes contigo, ese día Dios ha comenzado a trabajar, y cuando Dios comienza, Él terminará la obra que ha propuesto en nuestras vidas. Aquí es donde comienza Pablo a puntualizar acerca de la riqueza. Número 1 dice que nos escogió. Verso número 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, que representa eso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice, en quien tenemos también redención
por su sangre. Oiga eso. Es que tenemos también redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando habla acerca de la bendición que hemos recibido, desde el verso 5 al verso 6, por amor nos hizo aceptos en el amado, y por medio de Jesús nosotros hoy somos llamados hijos de Dios. Ya no somos esclavos, ya no vivimos en pecado. Recuerda, hermano, que el Señor había enseñado que el esclavo siempre quedaba en casa, pero el hijo no. Había una diferencia entre esclavo e hijo. Aunque el hijo, mientras fuera inexperto, necesitaba de tutores, dijo Pablo a los Gálatas, pero ese es dueño de todo, es heredero de todo. Hablando acerca de la posición de hijo. Entonces Pablo está hablando acá en el verso 5 y en el verso 6 acerca del amor que quiso manifestar Dios en librarnos, hermano, de una posición de esclavitud y hacernos hoy aceptos al amado, para que ya no seamos más esclavos, sino que nos cambiaron el título de esclavos a hijos de Dios a través de la fe puesta en Jesucristo. Ahora nosotros no somos esclavos del pecado, ahora somos hijos de Dios. Ahora tenemos entrada libre a la casa del Señor, a la presencia de Dios. Alabado es el nombre del Señor. Y ahí es donde Pablo dice: ¿sabes por qué Dios hizo eso? ¿Sabes por qué otorgó Dios tan grande privilegio, tan grande honor? ¿Te imaginas, hermano, después de ser el borracho, el drogadicto, el pecador impedernido, después de ir camino hacia el infierno, después de llevar una vida llena de maldición y de desgracia, que de repente aparezca Dios en nuestro camino y disponga: tengo planes contigo, te he escogido para que seas mi pueblo, y aparte de eso manifestar su grande amor después de ser enemigo de Dios, después de, por causa del pecado, estar lejos de Dios? Ahora que te preparen un lugar y te digan: bienvenido a la casa del Padre. Ese es un honor otorgado de Dios para con la iglesia. Y aparte de eso, aparte de ser escogidos, aparte de que nos cambiaron la posición de esclavos para hijos, porque ya no somos esclavos del pecado, ya no somos enemigos de Dios, ya no estamos lejos de las promesas del Señor. Ahora hemos sido cercanos, ahora somos hijos, ahora podemos entrar a la presencia de Dios y tenemos herencia con Dios. La Biblia dice que nos han redimido, dice la palabra. Oiga las riquezas a las que se refiere Pablo, y comienza a puntualizar ciertas cosas. Pero cuando Pablo dice que nos han redimido por medio de la muerte de Cristo, Pablo está hablando acerca de que se ha cumplido a través de Cristo la paga que demandaba el cielo, divinamente hablando, que habla de justicia. Se ha cumplido en Cristo la justicia que tenía que cumplirse en nosotros. O sea, se pagó el precio. La carga con la que nosotros, hermanos, vivíamos, que era juicio, porque la paga del pecado es muerte, porque Dios es santo y es justo y jamás tendrá por inocente al culpable. Por eso es que la Biblia dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Porque ese era el sistema de vida que gobernaba nuestro ser. Nosotros vivíamos, hermano, siempre abatidos, siempre desesperados, pero era por causa del pecado y por la demanda de la santidad y la justicia de Dios, que en algún momento nos iba a alcanzar. Ahí es donde Pablo dice: pero esa pena se cumplió, esa agonía, ya nos libraron de eso, ya nos redimieron, se pagó el precio total de nuestra paz, de nuestra seguridad, de nuestro interior, totalmente en paz con Dios. Se firmaron acuerdos de paz entre Cristo y la humanidad a través de su sangre derramada. Ya no hay nada de demanda, hoy hay libertad. Hoy hay un pueblo que puede presentarse libre de pecado, libre de culpa, como dice Pablo en Romanos capítulo 5 verso 1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hoy podemos acercarnos a Él, hoy podemos deleitarnos en Él, hoy podemos disfrutar su presencia. A eso se refiere Pablo cuando habla de riquezas de gracia, cuando habla de bendiciones espirituales. Se lo voy a resumir así:
significa, hermano, de que los que estamos hoy en Cristo, oiga esto, los que estamos hoy en Cristo y somos cristianos, somos ricos, hermano. Somos ricos, porque las tres cosas que te he mencionado son eternas, son seguras, no se terminan, no se acaban y nadie nos las roba, porque son otorgadas por Dios a quien Él quiere, como Él quiere y de la manera que Él quiere. Alabado es el nombre del Señor. No estamos hablando de cosas humanas, no estamos hablando de cosas que perecen, no estamos hablando de cosas que hoy están y mañana no están. Estamos hablando de una posición segura espiritualmente. Estamos hablando que su pueblo puede caminar firme y con libertad en esta tierra. Es aquel que ha puesto la confianza en el Señor. Ahora oiga lo que dice el verso 18 que tenemos de base. El verso 18 da una pauta, y en esta pauta quiero que nos entretengamos un momento, según el tiempo nos dé. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo tiene una petición, o dos peticiones. Dice el verso 15: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, aquí está la petición, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Esa es la primera petición. Y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea que comprenda la posición que ahora tenemos en Cristo. Por favor, atento a eso, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muy bien. Número uno, hermano. Número uno. Pablo le dice a la iglesia que él está orando, pero antes de la oración de Pablo hay algo que ha sobresalido en la iglesia, y es su fe. Verso 15 lo dice. A los efesios se les revela este capítulo 1. Pablo les presenta esta abundancia de doctrina o de revelación con relación a la salvación, porque todo el capítulo 1 habla de salvación. Usted lee el capítulo 1, el llamamiento que Dios está haciendo, o la riqueza del llamado a lo que se refiere Pablo en el verso 18 es de la salvación. Todo lo que dice a partir del verso 3 hasta el verso 23, si no me equivoco, sí, verso 23, está hablando de la riqueza que hemos recibido por la fe, que algunos no lo comprenden, que algunos no lo ven. Por eso es que andan buscando en la basura todavía, o andan buscando, esperando mendigar algo. Por eso es que hay personas que todavía miran por la ventana y miran al mundo, y de repente son seducidos por cosas de esta vida. Hay creyentes tan mediocres en el evangelio, hermano, que a veces consideran o piensan de que van a estar mejor fuera de Cristo, porque no comprenden el llamado, porque sus ojos están cerrados, porque todavía no han recibido espíritu de sabiduría para comprender que no hay mejor lugar que estar en Cristo Jesús, que no hay mejor lugar en esta vida que estar en su presencia, que poder deleitarnos en la abundancia que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Por eso es a lo que se refiere Pablo cuando dice que la petición de él es que el Espíritu, que el Padre dé espíritu de sabiduría y de revelación. Y cuando dice el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, es porque lastimosamente hay creyentes que no miran las riquezas de la bendición espiritual, hermano, y no las disfrutan. Por eso es que la ignorancia se paga caro en el evangelio. Número uno, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso que hay algo que ha sorprendido a Pablo. Por eso Pablo les está abundando en doctrina de salvación, su cambio, su transformación.
Por favor, oiga eso. Pablo ha observado en la iglesia de Éfeso que se han encontrado con el verdadero Dios, y la evidencia de eso es su fe. Y cuando hablamos de fe, hablamos de un cambio de vida. Hablamos de que los efesios han sido transformados por el poder de Dios. Han experimentado un cambio total. Y partiendo de eso es que Pablo quiere abundar en esta enseñanza, para que cada uno de ellos pueda comprender qué es, a qué hemos entrado, qué es la experiencia que se nos ha permitido, qué es la transformación de vida, porque ahí comienza la bendición de Dios. O sea, la bendición de Dios o la experiencia real, hermano, que puede asegurarle a un creyente una fe segura o que va por buen camino, es el cambio de vida, el hecho de que hayamos pasado de muerte a vida, el hecho que se cumpla lo que dice la Escritura, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como descubrimos que alguien está en Cristo, es porque es nueva criatura, es porque las cosas viejas pasaron, es porque hay un cambio de vida completo. Toda persona que está en Cristo ya no puede ser la misma persona. Toda persona que se encontró con Cristo, la evidencia de ello es una transformación de la cabeza a los pies. Si usted no ha tenido tal experiencia, usted no conoce a Cristo. Usted ha oído de Cristo, usted ha escuchado de Cristo, pero no lo conoce, no se ha encontrado personalmente con Él. La primera evidencia que muestra que un creyente va por el camino correcto es que ha experimentado el cambio de vida. Y esa es la manifestación de una fe genuina, una transformación total. Partiendo de eso es que Pablo comienza a revelarles esto, y por eso es que Pablo dice: no solamente consiste en la bendición o la riqueza espiritual, no solamente consiste en un cambio de vida, dice Pablo. Hermano, espero que usted me logre entender esto. Pablo está diciendo de que cada creyente debe de comprender su llamado. Y cuando hablamos de llamado, no estamos hablando simplemente de una experiencia que produzca una transformación en nosotros. Eso es la evidencia de la verdadera fe. Significa que usted ha entrado en una verdadera relación con Cristo cuando ha habido una transformación de vida. En el capítulo 4, en el verso 1, Pablo le exhorta a los mismos efesios de que puedan andar, hermano, de la manera correcta. O sea, puedan honrar el llamado que han recibido de parte del Señor. Que no se comporten como creyentes que no conocen a Cristo, sino que se comporten como creyentes que han sido transformados por el poder del Señor. Pero aparte de eso, Pablo dice: hay dos peticiones que se necesita. La primera petición que se necesita que se cumpla sobre un creyente que ha sido transformado por el poder de Dios es que su entendimiento se abra, es que él pueda comprender para qué fue llamado, es que él pueda disfrutar de las bendiciones o de la riqueza y el llamado del Señor, que él pueda comprender que no fue llamado simplemente para ser transformado de la cabeza a los pies. Hay una riqueza abundante espiritual, hay algo donde la iglesia debe de aprender a sumergirse. Hay algo donde la iglesia debe de tener su objetivo, y es crecer en la bendición del Señor. Por eso es que el verso 16 dice lo siguiente. Lea conmigo el verso 16. No ceso de dar gracias, dice Pablo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice la palabra, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia para los santos. Aquí Pablo está diciendo: ¿saben por qué oro yo? Y hago mención de ustedes en mis oraciones, para que sobre ustedes se revele la grandeza del conocimiento de Dios. Oiga esto: cuando habla acerca de que se revele Dios para nosotros, está hablando de que cada uno conozca la grandeza de Dios en nuestras vidas.
De eso está hablando. Y cuando al final del verso 18 dice que también nosotros conozcamos la herencia, la riqueza de las herencias para los santos, está hablando del cumplimiento de cada promesa en nosotros. O sea, Pablo está diciendo, no solamente consiste la riqueza de nuestro llamado en la transformación de vida que hemos tenido. Eso sorprende, eso indica que vamos por el camino correcto. Pero el segundo paso, dice Pablo, es abrir nuestro entendimiento. Es no cerrar nuestros ojos espirituales, es abrirlos. Por eso es que oro, dice Pablo, para que Él se revele en ustedes, para que lo conozcan, para que sepan la grandeza, la magnitud, lo sobresaliente que es Dios, para que ustedes puedan comprender que Dios, como nuestro Dios, no hay otro, que nosotros estamos bajo la cobertura del que todo lo puede, de que más grande que Él no existe, dice Pablo. Aquí es una palabra, verso 19. ¿Y cuál? Esta palabra, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa expresión, la supereminente grandeza de su poder, fíjese que se considera que Pablo usó la expresión más espectacular, pero esa palabra significa que sobre Él no hay nadie más grande. Eso quiso decir Pablo. ¿Saben qué deseo? Dice Pablo, que ustedes descubran que no hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Que ustedes puedan comprender, que se les pueda revelar, que ustedes cuentan con el privilegio más sobresaliente, porque no se les reveló cualquier cosa, se les reveló el único y verdadero Dios soberano, eterno y todopoderoso. Y las evidencias que marcan el que puedas conocer a Dios es cada promesa cumplirse, es cada promesa ser verdad en nuestras vidas. Por eso es que Pablo habla acerca de la experiencia que debe de experimentarse, debe de realizarse en todo creyente. El creyente debe de estar abundando en bendición espiritual, en experiencias espirituales. El creyente debe de estar marcado por la gloria de la grandeza del Dios a quien le pertenece. ¿Sabes por qué eso no pasa? Porque nuestros ojos a veces están cegados de entendimiento, hermano. Por eso es que Pablo dice: yo deseo, yo oro. Por eso es que llama la atención las expresiones tanto de Pablo, que le decía a la iglesia: el evangelio no es cuestión de palabras. El evangelio no consiste en palabras. Esto es poder de Dios, decía Pablo. Estas son experiencias continuas con Dios. Estas son revelaciones continuas. Estas son experiencias divinas. Esto es una constancia de conocimiento para con Dios. O sea, constantemente Dios deberá de marcar nuestra vida. Constantemente Dios deberá de marcar nuestro caminar. Tendremos que ver a Dios trabajar en nosotros, revelarse a nuestra vida, ministrar nuestras vidas. Esa es la experiencia con la que debe de vivir la iglesia del Señor. La iglesia que ha entendido la grandeza, lo sobrenatural, lo sorprendente que es el Dios que nos ha llamado. No es un Dios pequeño, es un Dios eterno, es un Dios sobrenatural, es un Dios que no se queda sin nada, es un Dios que tiene abundancia, es un Dios que todo aquel que le pida recibirá la bendición espiritual. A eso se está refiriendo Pablo. Y Pablo dice: al revelarse Él a nuestras vidas, entonces encontraremos o descubriremos lo grande que es Dios, dice Pablo. Y las evidencias que marcarán la vida de todo creyente son las evidencias de las herencias, o sea, de las promesas. Cada vida deberá de estar marcada con el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo le pregunto esta noche, hablando acerca de las riquezas, el llamado. Yo creo, hermano, de que un evangelio que vale la pena, un evangelio que vale la pena vivir, es un evangelio que esté marcado por experiencias sobrenaturales con Dios. Es un evangelio que tiene altos y tiene bajos,
pero que en medio de cada situación adversa nunca falte la promesa de Dios cumpliéndose a nuestro favor. Ese es el evangelio que vale la pena vivir. Por eso es que los apóstoles dijeron: el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. En el evangelio no es un sistema de tradición. En el evangelio no hay un sistema de coordinación, de pensamiento humano. No, en el evangelio lo que hay es poder de Dios. En el evangelio lo que abunda es poder de Dios. En el evangelio lo que hay para todo aquel que lo entienda y lo ame y crezca y desee más de su Dios es gloria, es bendición, es presencia, es poder sobre nuestras vidas. Y el cumplimiento de cada promesa. Pero no solamente de eso dice el apóstol, dice el verso 19. Aquí no habla solamente de la grandeza de su poder para con nosotros. Dice el verso 19: los que creemos. Oiga eso. ¿Según qué dice el verso? Según la operación del poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. ¿Sobre qué dice el verso? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuántas cosas? Todas. Y lo dio por cabeza sobre las cosas a la iglesia, sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. El que dice el verso: la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora puntualizamos. Aquí habla del poder de su grandeza, hermano. Oiga, Pablo está diciendo: por causa de la fe de ustedes, yo hago mención en mis oraciones de ustedes y pido a Dios que abra su entendimiento y se les revele. ¿Para qué? Para que la iglesia conozca la grandeza del poder de Dios y la iglesia pueda profundizar en eso, la iglesia pueda deleitarse en eso, la iglesia pueda llenarse del poder de Dios y la iglesia pueda evidenciar en su caminar las riquezas de su herencia. O sea, que la iglesia abunda en bendición, la iglesia abunda, hermano, en promesas cumplidas, la iglesia abunda, hermano, en respuestas. La iglesia deberá de caminar, como dice el salmista, de poder en poder y de gloria en gloria. Ahora le pregunto esta noche: ¿dónde más vamos a encontrar algo que se parezca a eso? Si hablamos de lo humano, ¿dónde más vamos a encontrar tales experiencias como las experiencias en Dios? ¿Dónde más vamos a encontrarnos seguros, firmes? ¿Dónde más vamos a encontrar nosotros descanso, tranquilidad? En ninguna parte. Pero Pablo termina hablando acerca de la grandeza de su poder que se revela a través del Espíritu. Cuando dice Pablo que fue ese poder el que lo levantó de entre los muertos o hizo segura la resurrección de Cristo, Pablo está hablando acerca del poder que se revela a través del Espíritu Santo. Porque Pablo a los Romanos en el capítulo 1 verso 4 dice de que fue el Espíritu el que desató los lienzos que sujetaban a la muerte en Cristo. Fue el mismo Espíritu que lo desató de los lienzos de la muerte para que Él se levantara de entre los muertos. Entonces Pablo está hablando acerca de la operación del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor. Pablo está hablando acerca de una manifestación gloriosa de la bendición espiritual que pesa sobre la iglesia. Pablo está hablando, no solamente está hablando, hermano, de la autoridad que entrega, del deleite que entrega en primer momento el Espíritu Santo, porque sentir su presencia es
es lo mejor que el hombre puede experimentar. Pero Pablo dice, esta es la experiencia, la plenitud del gozo, las experiencias incalculables, invaluables, inmedibles e incomparables que hoy la iglesia puede tener, no en la presencia de una persona, sino en la presencia del glorioso Espíritu Santo. Pero aparte de eso, dice Pablo, de que no solamente se le otorgó la oportunidad a Cristo de resucitar, sino que se le dio autoridad, se le dio poder. Y se le dio poder sobre todo nombre que se nombra, dice Pablo. Se le dio potestad sobre todo, se le dio autoridad. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe, hermano, acerca de la batalla espiritual que la iglesia libra a los corintios, él termina diciendo que aunque nosotros militamos según la carne, no andamos según la carne. Nosotros, dice Pablo, refiriéndose a la iglesia está dotada de poder. A la iglesia le han entregado armas poderosas, capaces de destruir fortalezas del enemigo. Pablo dice, la iglesia no es cualquier remanente. Con la iglesia está la autoridad y el poder del Señor. Sobre la iglesia está la gloria sobrenatural del poder del Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia camina librando batalla y obteniendo victoria gracias al poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Pablo no solamente habla, hermano, de la abundancia que tenemos por un cambio de vida que hemos experimentado. Pablo habla que la grandeza del llamamiento, la riqueza del llamamiento que tenemos consiste en que cada día se nos revela más y más Dios. Claro, eso es, dice Pablo, para aquellos que tienen su entendimiento abierto y lo comprenden y miran esto como un deleite. El deleite de conocerlo más a Él, de vivir más para Él, de que nuestro gozo esté cumplido en Él, de que nuestro todo esté cumplido en Él, como Él dice al final en el verso 23, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice Pablo. O sea, Pablo termina diciendo, el que llega a descubrir de que en Dios está completo, no le hace falta nada, ese será un creyente que se va a deleitar en todo lo que Dios ha preparado para su vida. Será un creyente que no verá para el mundo, será un creyente que no tendrá tiempo para retroceder. Será un creyente que se deleitará hoy, mañana y pasado mañana en la presencia de su Dios. Será un creyente que crecerá, será un creyente a quien se le revelará Dios constantemente. Será un creyente que va a renovar su amor, su pasión y su entrega por su Dios. Por eso es que dice el verso 21, habla de principados, habla de autoridad, habla de poder, habla de señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Pablo dice de que esta autoridad se la ha dado a la iglesia, la ha llenado de plenitud a la iglesia. Por eso es que la iglesia cuenta con el Espíritu Santo, que debe devolverse un deleite para nosotros. Cuenta con la autoridad de Dios. O sea, hoy sobre la iglesia, a través del Espíritu Santo, que es el que forja el carácter, es el que da la victoria a la iglesia, es el que guía a la iglesia a librar las batallas. Y es el Espíritu Santo el que también guía a la iglesia en medio de la batalla para poder librar la batalla de la manera correcta. O sea, Pablo habla acerca del dote de poder y de autoridad que le han entregado a la iglesia a través del Espíritu Santo. Y dígame usted si no es un privilegio. Si no es un privilegio, claro, la autoridad de la iglesia, la autoridad del Espíritu, la bendición del Espíritu se puede disfrutar, hermano, a plenitud cuando usted entiende su llamado. Cuando usted lo entiende, cuando usted entiende el llamado de Dios, entiende, hermano, de que Dios, a Él le plació, no porque lo mereciéramos, le plació entregarnos estas experiencias que jamás nunca nos las habíamos imaginado. Y Él lo hizo porque Él quiso, habiendo allá afuera alguien mejor que nosotros. Él quiso revelarse a nosotros.
Él quiso revelar sus riquezas de gracia, o sea, sobre nosotros. Nosotros nos volvimos como el depósito de la gracia, de la confianza, de los dones, de los talentos de Dios. Aparte de eso, Él quiso autorizar que nuestros ojos que estaban en tinieblas fueran revelados por la luz y se nos mostrara el misterio de esa riqueza de gracia. Dios lo quiso hacer. No es porque nosotros lo deseábamos, fue porque a Dios le plació que fuese de esa manera. Ahora Pablo dice, no solamente nos cambiaron, nos transformaron, que es el fruto de la fe puesta en Cristo, sino que también constantemente tenemos la bendición de experimentar el conocimiento a medida que pasa el tiempo. A plenitud de Dios se nos va revelando un poco más, y ahí vamos viendo la grandeza, la soberanía, el poder, la gloria, porque el evangelio no es cuestión de decir amén, no es cuestión de decir gloria a Dios. En el evangelio se debe de vivir el amén y se debe de vivir el gloria a Dios. Por eso es que todo creyente está marcado en su vida de experiencias difíciles, pero no faltará el poder de Dios y la gloria del Señor que nos acompañe y nos asegure de que mientras Él está trabajando en nosotros, todo estará seguro. Alabado es el nombre del Señor. Y luego habla Pablo de las experiencias con el Espíritu, de la autoridad otorgada por el Espíritu. Y cuando Pablo termina en el verso 23, habla de plenitud, cuando él dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo está hablando acerca de aquellos creyentes que han encontrado en el Señor y en su presencia todo lo que les hacía falta. Está hablando de aquellas experiencias, o está hablando de aquellos creyentes que ahora en Cristo se sienten plenos, que han terminado concluyendo en la vida, en el evangelio, han terminado diciendo, yo con el Señor estoy completo. Ay, no sé cuántos pueden decir eso, hermano. O no sé cuántos los pueden vivir, o lo pueden sentir, o lo estarán sintiendo. Cuando el creyente dice, hoy con Cristo estoy completo, no me hace falta nada, significa que ha llegado a un punto de que Él se ha vuelto tu deleite, tu gozo, tu todo. Y si en alguna área no está Dios, o si en algún momento Dios no se hace presente, entonces todo está en caos. Pero si Él está de por medio, si su presencia nos acompaña, entonces todo está bajo control. Eso significa que han sido creyentes que han crecido o se están desarrollando en la abundancia, riqueza del llamado divino. Creyentes no apáticos, creyentes no indiferentes, creyentes que en la marcha que llevan mientras están en la tierra no falta esa gloria, esa bendición y esas experiencias que nos hacen enamorarnos más de el Señor. Ahí es donde el creyente ya no tiene tiempo para ver atrás, hermano. Cuando el creyente se mantiene creciendo en esas experiencias divinas y logra comprender para qué lo llamaron, no, hombre, el creyente se mantiene deleitándose en su Dios. El creyente encuentra en el Señor su deleite. Ahí es donde el amor por Dios se vuelve fidelidad, porque el creyente termina, hermano, disponiendo a avanzar hasta poder llegar hasta el final. Ya el creyente mira todo lo demás como basura. El creyente dice, ¿cómo voy a retroceder? ¿Qué opción tengo al retroceder si no hay nada mejor que Cristo? No hay nada que se compara a Cristo. Y no estoy hablando de expresiones vanas o expresiones vacías. Estoy hablando de realidades, de experiencia, de vivir en la plenitud del Señor. Estoy hablando de ser un creyente bajo el fuego del Espíritu Santo. Estoy hablando de un creyente que avanza viendo a Dios moverse a su favor. Por eso es que Pablo le llama al llamamiento, le llama un llamado lleno de riqueza y de abundancia, en la cual el creyente debe de deleitarse. Las riquezas del llamado de Dios son abundantes y no se comparan a todo lo que el mundo, el pecado y las cosas de la carne puedan ofrecer. Jamás encontrarás el deleite que has encontrado en el Señor fuera de su presencia. Por eso es que Pablo termina concluyendo y dice, pues
La bendición que hoy tenemos es que estamos llenos, estamos plenos, no nos hace falta nada, estamos completos en el Señor. Él es el que lo llena todo, en todo, dice Pablo. No hay ningún vacío, no hay ningún espacio que llenar. Todo está completo si Cristo está con nosotros. Yo no sé cuántos pueden decir amén, o yo no sé cuántos lo experimentan o lo pueden vivir, pero con Cristo estamos completos. No nos hace falta nada. Cierra tus ojos y damos gracias al Señor. Padre, buen Dios que estás en los cielos, gracias te damos por darnos la oportunidad de predicar tu palabra. Lo hemos hecho para ti, Señor, y con todo el corazón. Gracias, porque tú eres fiel. Ayúdanos a poder encontrar en ti nuestro deleite, a disfrutar el llamado que tú nos has otorgado, a deleitarnos en ti, Señor. Como dice la Escritura, que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Que podamos, Señor, caminar según tu voluntad, y que en nosotros se cumpla tu propósito, el propósito divino desde el momento en que extendiste tu mano y nos escogiste para ser tu pueblo y para revelarte a nuestra vida. Ayúdanos que cada día, Señor, podamos descubrir tu grandeza, tu poder, tu gloria, y que pueda ser más deleitoso para nosotros vivir para ti, caminar de tu mano, agradarte, Señor, en todo lo que tú dispones para nosotros. Y que no falte el deleite de tu presencia, que no falte la autoridad de tu espíritu, y que no falte la plenitud, Señor, que produce tu gloria en nuestras vidas. Que en ti estemos completos, que en ti, Señor, nos sintamos seguros y plenos. Gracias por tu presencia. Póngase de pie, hermano. Cerramos esta vigilia orando y dando gracias al Señor. Te adoramos, te exaltamos. Gracias por darnos esta oportunidad de estar en tu presencia. Gracias por el pueblo, Señor, que se ha conectado y que ha estado con nosotros a través de esta transmisión en vivo. Que tu palabra corra y sea glorificada, es nuestro deseo. Gracias por ese remanente que ha estado ahí hasta esta hora de la noche. Gracias por la iglesia. Levanta tu voz un momento. Vamos a cerrar esta vigilia de esta manera.